Bueno chicos, entonces continuando con lo que estábamos explicando en el video anterior, recuerden, cuando estamos hablando entonces de un estudio con un nivel de confianza del 64%, básicamente es un nivel de confianza demasiado bajo. Y hablar de que es demasiado bajo, pues recuerden que el total de la probabilidad es el 100%. Y hablar de un 64% es muy bajo. Y entonces nos dice que debemos hacer las operaciones, si escogemos este nivel de confianza, con -1 a la izquierda y +1 hacia la derecha en función de su desviación. Desde el punto estadístico estamos diciendo que si tenemos una desviación tanto a la izquierda como a la derecha de la curva de Gauss, es que se nos está alejando de alguna manera los datos eh, en función de ese 64%. Entonces, para que lo tengan en cuenta, listo. Lo otro es que hablamos del 95,45% de confianza, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del 95,45 de nivel de confianza, estaríamos trabajando eh, más o menos dos desviaciones, tanto a la izquierda como a la derecha. O sea, hace que nuestros datos tienen una mejor capacidad de distribuirse bajo la curva de Gauss y tener un nivel de confianza de estudio al 95% es mucho más cómodo que hablarlo al 64%. Pero cuando hablamos, por ejemplo, del 99,47% estaríamos llegando casi al 100%. Entonces aquí estaríamos hablando de que las desviaciones se reflejan entre más o menos tres desviaciones. Tres desviaciones. Entonces, llegar a este nivel de confianza es mucho más complejo, porque como les dije, no somos ni perfectos ni exactos en el ejercicio del control del proceso y de por sí las incertidumbres no nos dejan llegar hasta tan altos estándares. Uno puede oscilar específicamente entre el 64 y el 95. Uno puede tener, digamos, intermedios, un 80, un 85, ¿cierto? Pero si yo voy a hablar entre el 64 y el 80% del nivel de confianza, sigo de alguna manera estableciendo desviaciones de uno. Si yo estoy hablando entre el 80 y el 90, pues 95%, si yo toco ya finalmente el 95%, ya puedo decir de dos desviaciones. Lo que pasa es que estos son estándares, muchachos. Estos son estándares. Muy bien. Ahora, también necesitamos tener en cuenta pues, una fórmula. Y esa fórmula es fundamental para poder gestionar el gráfico. Una fórmula que nos ayude a encontrar el límite inferior y el límite superior. Por eso estoy explicando esto. Esa fórmula expresa que debemos de tomar la media, que la voy a escribir de esta manera. X dividido 2. La media. Y a esa media le tenemos o que restar o que sumar que el promedio, vamos a tener que restar el promedio y ese promedio lo vamos a tener que multiplicar por la desviación, el desvets, ¿cierto? Desvets. Pero, ¿qué vamos a sumar y qué vamos a restar? Básicamente el nivel de desviación, nivel de desviación. Deme en un momentico, compañeros. Bueno, aquí volvimos. Entonces, esa fórmula es la que necesitamos gestionar para poder hallar el límite inferior y superior. Muy bien. Entonces, vamos a hallar el límite inferior, que son los datos que nos hacen falta, ¿cierto? Perdón, estoy por acá. Sí.
el límite inferior, que son los datos que nos hacen falta. Límite inferior y límite superior. Entonces nos vamos a concentrar en la fórmula. Primero es la media. Entonces la media en este caso es 22,58. Y como es el límite inferior, lo voy a operar con el signo menos. Menos, paréntesis. A ver, creo que aquí tengo un error en la fórmula. Promedio. Bueno, borremos aquí nuevamente y aquí estoy encontrando un error. No, no es un promedio, sino que tomamos el nivel de confianza. Nivel de confianza por la desviación. Bueno, ahora sí. Entonces miremos. Igual. Entonces el promedio, que es 22,58, menos porque es el límite inferior. Menos. Paréntesis. Paréntesis, que en este caso es el nivel de confianza. El nivel de confianza depende precisamente de lo que les expliqué ahora. Si voy a trabajar al 64%, si voy a trabajar al 95,45 o si voy a trabajar al 99,47. Entonces, si mi recomendación es trabajar entre 1 y 2, no con 3. Claro que con 3 se puede hacer, pero como les digo, esto es llegar a un nivel muy exacto del estudio. Entonces, en ese sentido voy a trabajar con 2 desviaciones. Entonces voy a colocar 2. O sea, sé que si yo les digo, venga, por favor trabajen con 2 desviaciones, ustedes me van a decir que trabajan con un nivel de confianza del 95,45%. Y esto lo vamos a multiplicar por la desviación. Muy bien. Como el límite inferior es igualito para todo, es fundamental que fijemos este valor, que fijemos también este valor, y entonces con eso tenemos. Entonces nos dice que el límite inferior es de menos 3,84, le doy clic y es igualito para todos. Mírenlo ahí, ¿cierto? Ahora vamos con el límite superior. Recuerden la fórmula, mírenlo, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a formalizar esa misma fórmula donde me dice tiempo promedio. Lo fijo de una vez. Ya no con menos, sino con más porque es el límite superior. Entonces, más, paréntesis. 2 porque trabajo con el nivel de confianza del 95%. Y eso lo voy a multiplicar por la desviación. Y esa desviación fijada y cierro. Muy bien. Entonces me dice que el límite inferior es, digamos, menos 3 y el límite superior es 49. Y ese valor es igualito para todos. Muy bien. Digamos que voy a trabajar específicamente con 2 decimales, ¿cierto? Trabajemos con 2 decimales nomás. 2 decimales para que se nos vea mucho más claro qué es el límite inferior, el límite superior. Entonces ya hallamos toda la propuesta en función de la estadística. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar. Vamos a dibujar. ¿Qué es lo que vamos a dibujar? Vamos a dibujar, digamos, desde este punto de vista, todo este cuadro, ¿cierto? Las causas, la recurrencia, el promedio, el límite superior. Vamos a dibujar todo este cuadro. Yo quiero, chicos, que recuerden que en el intermedio entre causas y recurrencias debe haber una columna que se llame, no sé, nombre, o donde se identifique cuáles son las causas en función de un texto, ¿cierto? Para que esto no se vea así como muy numérico como tal. Muy bien, entonces me voy a ir acá a insertar y aquí en el insertar voy a utilizar gráfico de líneas, ¿cierto? Y en ese gráfico de líneas lo voy a desplegar y le voy a dar aquí al primerito. Muy bien, ojo pues, aquí al primerito y este es el gráfico que nos está generando de alguna manera toda la estructura. Muy bien, listo, aquí está menos 3. Voy a eliminar un gráfico que yo creo que es este, el que no me está cuadrando, el de las causas. De la 1 a la 12 enseguida cuadramos ese tema. Creo que es este. Pues seleccionémoslo. Si es ese.
ese es el que no me sirve. Muy bien, entonces pilas pues con lo que pasa aquí. Muy bien, miremos. Si ustedes se fijan, esto parece como un electrocardiograma, ¿cierto? ¿Qué nos quiere decir este gráfico de control? Si ustedes se fijan, el límite superior, esta línea azul, son todos los datos de 49. Si me voy para la línea amarilla es la que está formalizada con el menos 3,85, ¿cierto? Y la línea media es este 15. La línea media es este 15. Muy bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo el gráfico? Le voy a colocar inclusive los valores a este electrocardiograma, la línea naranja. Miren pues. Entonces selecciono, le doy clic y le digo agregar etiqueta de datos. Muy bien. En esta línea me está apareciendo específicamente todas las recurrencias, tal como están organizaditas, ¿cierto? Aquí la 30, la 23, la 45, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero fíjese pues muy bien muchachos. Voy a organizar este gráfico, voy a mirar, esto está de la 1 a la 12, vamos a verificar si el gráfico está del 1 al 12, por eso eliminé el gráfico azul porque ya quedaron organizados del 1 al 12, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice el gráfico de control? El gráfico de control nos dice que si alguno de estos puntos, ¿qué les decía yo ahora? Se sale por fuera del límite superior. Miren, este es el límite superior y este es el límite inferior. Si alguno de esos puntos se sale por fuera de estos límites, de la línea azul o de la amarilla, nos quiere decir que está el proceso fuera de control y que hay que establecer un plan de mejoramiento para que los puntos que estén por fuera de esos límites ingresen nuevamente a los límites tanto inferior como superior. Pero aquí este gráfico nos está diciendo, oiga, no, el proceso está controlado. Sí, el proceso sí está controlado, pero es muy evidente que hay un problema. ¿Por qué? Porque fíjense muchachos que la línea promedio es la que nos dice cómo están concentrados los datos. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras los datos estén más cerca a la línea promedio, mientras los datos estén más cerca a la línea promedio, o sea, hacia esta línea gris, mucho más controlado está el proceso y se incurren en menos errores o causales que se está generando en el problema. Muy claramente podemos ver en este gráfico que, digamos, hay unas causas que no están muy cerca de la línea media, ¿cierto? Uno podría decir, las causas que están más cerca de la línea media son la 10, la 23, la 7, la 12 y la 18. Pero aquellas que, pues digo, las recurrencias, estoy hablando de, perdón, nuevamente, las causas que están más cerca a la línea media son la 4, miren, o sea, es este punto, tiene 10 recurrencias, pero la causa 4 está muy cerca de la media, inclusive la 5 está cerca de la media, la 6 no tanto, la 26 no tanto, pues la 7 no tanto, la 8 está cerca, un poco más cerca de la media, la 9 está cerca de la media, la 10 también está cerca de la media. Pero ¿cuáles realmente no están cerca de la media? Inclusive lo podemos colocar acá. ¿Quiénes no están cerca de la media? Están la 1, yo diría que inclusive la 2, la 3 no está cerca de la media, la 6 no está muy cerca de la media, ¿cierto? ¿Quién más no está muy cerca de la media? Diría que la 7 también, ¿cierto?
la 7